El tema que se ha venido desarrollando durante este año y que estamos llegando casi a la conclusión es la iglesia, una comunidad de esperanza. Hemos desarrollado una serie de sermones justamente que nos han invitado y nos han ayudado a tener algunos elementos en torno a la esperanza. Y justamente empezando este mes de noviembre, estaremos empezando una serie de por lo menos 4 sermones en relación justamente en cuanto a que en ocasiones la realidad de la vida se hace tan dura, las circunstancias se hacen tan adversas que en ocasiones la esperanza se disipa. Yo no sé si en esta mañana tú llegaste aquí con alguna circunstancia, bien sea familiar, económica, de salud, donde aunque tú hayas estado levantando las manos y alabando al Señor, pareciese ser que de la mente, pareciese ser que del corazón, pero más allá pareciese ser que de la misma realidad no podemos sacar de nuestro sistema la dificultad, el problema o la carga. La verdad es esa. En ocasiones levantamos las manos y adoramos al Señor, pero no podemos enajenarnos del dolor, de la crisis o del problema. Pues frente a esa realidad, en esta mañana, el pasaje nos presenta un proceso de sanidad, un proceso de restauración. Los 4 sermones que estaremos hablando durante el mes de noviembre nos estarán hablando cómo adquirir un proceso de sanidad y de restauración y cómo poder alcanzar la victoria y el gozo aún en medio de la crisis, por adversa y difícil que parezca. Por un momento, mire el que tiene al lado y dígale: te declaro en victoria y en bendición, aunque estés pasando por lo más terrible que estés pasando. Te declaro en bendición y en victoria, por más difícil que sea lo que estés pasando. Es más, vamos a dejar ese elemento de querer saber exactamente qué es lo que le está pasando al otro. Mire, no nos interesa saber lo que está pasando, pero hay ocasiones en que lloramos de gozo y de alegría, pero hay ocasiones que vienen lágrimas a nuestros ojos porque las circunstancias nos abruman. Las circunstancias nos abruman. El libro de Nehemías narra esta situación. Nehemías, conocido como uno de los reconstructores, un laico, escuche, un laico reconocido, a diferencia de Esdras, quien era un sacerdote. Nehemías es utilizado por Dios para un proceso de sanidad y restauración del pueblo. Había sucedido algo terrible, terriblemente trágico. El pueblo había pasado por una terrible tragedia. Nabucodonosor, con todo el imperio babilónico, había venido sobre Jerusalén, había sitiado la ciudad, habían incendiado la ciudad, los muros de la ciudad habían sido derribados, las puertas de la ciudad habían sido quemadas, la ciudad había quedado al desamparo de que cualquier enemigo del pueblo podría tomar la ciudad. Fue tan terrible la tragedia que cuando fueron llevados cautivos los jóvenes para ser utilizados como esclavos y poder construir aquellos palacios majestuosos en Babilonia, los jóvenes fortachones fueron utilizados como esclavos, los más ancianos fueron asesinados. Las mujeres, dice algún historiador, que las mujeres que fueron encontradas embarazadas, sus vientres fueron abiertos y líquidos incandescentes fueron vertidos en él, porque se quería raer de la tierra al pueblo judío. Los bebés que fueron encontrados en el momento, después de que fueron encontrados, fueron cogidos y estrellados sobre las peñas, sobre las rocas. Fue una terrible tragedia. Toda la ciudad fue destruida. Allí, estando en la esclavitud, el pueblo exclama su dolor
y clama el salmista. Yo quiero que abra su Biblia por un momentito sin perder de vista Nehemías. Lo que dice y cómo se exclama el dolor en el Salmo 137. Abra por un momentito la Biblia allá en el Salmo 137 y mire cómo el poeta exclama su dolor de la siguiente manera. El poeta decía: junto a los ríos de Babilonia. Allí, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Se estaban refiriendo a esa hermosa ciudad de Jerusalén, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, aquellos hermosos árboles que habían en Babilonia, dice, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Es decir, que el producto de la alabanza y de la adoración que se daba en Jerusalén, que era algo poderoso. Sión es el lugar de gozo, Sión es el lugar de alabanza. Todo el mundo deseaba ir a Jerusalén. De los confines de la tierra iban a Jerusalén a adorar al Señor. El templo era símbolo y garantía de la presencia del Dios, del Dios vivo. Desde la antigüedad, a través del tabernáculo y luego en la institución del templo establecido por David y por Salomón, el templo era profundamente significativo y garantía de la presencia de Dios en medio del templo. También el templo había sido completamente arrasado. Los utensilios del templo, el arca había sido arrasada. Escuche, todo lo que significaba razón de ser para aquel pueblo había sido destruido. No tenían motivos para alabar, no tenían motivos para estar alegres, habían sido completamente arrasados. Yo no sé si a ti te ha pasado que de un momento a otro, una circunstancia, un problema te ha arrasado, te ha destruido, te ha abrumado, una enfermedad. Te han dicho, fuiste donde el médico y el médico te dijo que tenías cáncer. Fuiste al banco y el banco te dice que no te puede prestar porque tu crédito es terrible. Has tenido una pérdida de un ser querido de manera repentina. Tienes problemas con tus hijos y no sabes qué hacer. Tienes problemas con tu esposo y no sabes qué hacer. Tienes problemas con tu esposa y están hablando de divorcio. Hay ocasiones en que las circunstancias nos abruman. Y cuando las circunstancias nos abruman, podríamos decir, como decían esta gente, no queremos cantar, colgamos nuestras arpas. Y dice el versículo 3 del 137 de los Salmos: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Canten, canten, les decían los babilónicos. De entre otras cosas, parecían que los babilónicos sabían cómo era que se adoraba en Sión. Los babilónicos sabían cómo era que ese pueblo alababa y glorificaba el nombre del Señor. Yo no sé si tú estás pasando por esa circunstancia y tu familia te dice, no que tú eres cristiano, no que tú eres evangélico, no que tú vas a la iglesia, que por qué estás pasando por lo que estás pasando, no que tú que dices que alabas y glorificas el nombre de Dios. Y los que habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, dice el versículo 3, cántenos algunos de esos cánticos de Sión. El poeta, en medio de la esclavitud, dice, ¿cómo cantaremos? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y en medio de esa realidad y en medio de ese dolor, expresa su dolor al Señor en el versículo 7, dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago. Mire el dolor. ¿Cuántas veces usted ha sentido que a alguien le pase terriblemente, o alguien le ha causado un dolor a usted y usted dice, espere que yo lo encuentro en el camino? Mire, esta gente dijo, oh Señor, acuérdese de estos babilónicos, acuérdese.
Cuando nos decían arrásenos y arrásenos hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada. Y dice, bienaventurado el que te diere el pago de lo que nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña, como lo hicieron con nosotros. Este salmo, aunque de alguna otra manera, por ninguna parte, es interesante que no es un salmo de alabanza, no es un salmo de adoración. ¿Usted sabía que no es un salmo de alabanza? Es un salmo de lamento. Es un salmo de lloro, es un salmo de decir, Dios mío, me estoy sintiendo así, terriblemente mal, estoy abrumado, estoy, Señor, angustiado, no te veo, no te quiero cantar, no quiero orar, no quiero leer la Biblia, no quiero ir a la iglesia, no quiero. ¿Cuántos se han sentido alguna vez así? Déjeme decirle que por espiritual que sea, en algún momento de la vida es posible que nos hayamos podido sentir así. A menos que usted sea un ángel. Toque al que tiene al lado a ver si es un ángel. No, ese es de carne y hueso. ¿Cuántos damos gloria a Dios que aquí todos somos gente de carne y hueso? Y gloria al Señor que para esa gente de carne y hueso hay esperanza, bendito el Señor. Aunque las circunstancias nos abrumen, aunque las circunstancias nos pierdan, nos hagan perder el gozo y la alegría, para esa gente de carne y hueso es que el evangelio es esperanza. Es para esa gente que en medio de las circunstancias el evangelio sigue teniendo vigencia y poder. Y es por eso que Nehemías, y en esta mañana solamente quiero presentar 3 o 4 puntitos que hizo Nehemías para salir de esa circunstancia tan terrible. Les voy a contar lo siguiente. Uno de los niños que fue llevado como esclavo a Babilonia fue Nehemías. Se cree que cuando Nehemías escribió su libro tenía aproximadamente entre 30 o 40 años. Fue escrito después de que fue escrito Esdras. Ahora, se cree que Esdras y Nehemías es un solo libro. Cuando Nehemías fue escrito, tenía 34 años y pareciese ser que Nehemías fue llevado como un niño cuando tenía 4 o 5 años a Babilonia. Así que Nehemías se crió, se levantó viendo el imperio babilónico y viendo cómo su pueblo era humillado. Un chiquitín de 5 años. ¿Cuántos años tiene este chiquitín? 1 año. Bueno, un poquitito más grande que él, ¿verdad? Fue llevado a Babilonia y allí él vio cómo su pueblo no se olvidó. Mire, lo importante que es sembrar en nuestros niños principios desde niños, porque sabe que Nehemías no se olvidó de su pueblo. Es más, no se olvidó de que no solamente él era judío, sino que había un Dios poderoso. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Mire, siembra en sus niños que hay un Dios poderoso, siembre eso en el corazón de los niños. Nehemías fue llevado como esclavo siendo niño, pero no se olvidó. Y cuando llegó a ser un administrador allá en el imperio persa, porque luego el imperio babilónico fue invadido por los persas y junto con ellos los judíos que estaban siendo esclavos por los babilónicos fueron también invadidos con los persas. Ciro obtuvo, el Señor le dio gracia con el pueblo de Israel y Nehemías era copero, era un administrador allá en el imperio persa. Entonces dice la narración bíblica que este muchachito, este hombre, no se olvidó de su pueblo ni del desastre que años atrás había sucedido a su pueblo. Y dice que trajeron a alguien de los que habían quedado allá en Jerusalén. Algún muchachito, hubo un remanente que quedó en esa ciudad destruida en Jerusalén. Y cuando lo trajeron, dice que él les preguntó. Vengan conmigo a Nehemías capítulo 3. Capítulo 2. Y vino Hani, uno de mis hermanos, con algunos de los varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad. Y le pregunté por Jerusalén y me dijeron: el remanente,
los que quedaron en cautividad no quedaron mejor. Allá en la provincia todavía están ¿en qué? En gran mal. Repitan conmigo, gran mal. Gran mal es decir, mal, muy mal, re mal, recontra mal. Digan, muy mal. Estaban bien mal. Están en gran mal y en afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Frente a esa realidad dolorosa, surge entonces lo que se llama la teología del dolor y del lloro. Una dura realidad. Nehemías, el versículo 4, que es uno de los versículos claves de todo el libro, empieza a dar el proceso y los pasos para un proceso de sanidad frente a cualquier crisis y caminar hacia la esperanza. Dice el versículo 4, y yo quiero que usted subraye por lo menos 4 palabras claves en este versículo. Número 1 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Subraye eso, me senté y lloré. Me senté y lloré. Número 2, e hice duelo por algunos días. Subraye, número 2, hice duelo por algunos días. Número 3, y ayuné. Y número 4, y oré delante del Dios de los cielos. Y oré delante del Dios de los cielos. Todos, al igual que el pueblo, es posible que hayamos pasado por un momento o por una dura realidad. Nehemías, cuya transcripción del nombre es el que es consolado, el reconfortado. Nehemías quiere decir eso, el consolado, el reconfortado. Nos da los pasos para poder experimentar el abrazo y la esperanza del Señor. El primer paso justamente es este. Número 1, siéntese a llorar. Frente a una crisis, ¿sabe qué? Llórela, llórela, llórela. Y esto choca con lo que el mundo dice, con lo que el pensamiento posmoderno y con el pensamiento de autosuficiencia, de poder creer que todo lo tenemos bajo control. Nos han mutilado la posibilidad de expresar con libertad cómo nos sentimos. Pues en esta mañana el Señor le está diciendo: tú tienes derecho a llorar, tienes derecho a expresar tu dolor, tienes derecho a exclamar cómo te estás sintiendo. Llora. Si tienes derecho, si quieres llorar, llora una vez y otra vez y otra vez y otra vez, llora. Pero escuche, el llorar no es simplemente llorar por llorar o simplemente una expresión de un sentimiento. A mí me parece que el texto va más allá. Cuando Nehemías dice que me senté a llorar, quiere decir que Nehemías está diciendo: yo no ignoro la realidad. Escuche, no me enajeno de la realidad. Yo enfrento la realidad. Yo le doy la cara a la realidad. Yo veo la realidad de las circunstancias. Escuche, ¿saben en ocasiones por qué no resolvemos las cosas? ¿Saben en ocasiones por qué no encontramos solución? Porque nos da miedo darle la cara al problema. Nos da miedo darle la cara a la situación. Le tenemos mucho temor a llorar, a enfrentar la realidad. Nos da temor, nos da miedo. No fuimos diseñados para sufrir. Estamos viviendo en un escenario para el cual no fuimos diseñados. Pero en esta mañana, ¿sabe qué? El Señor le está diciendo: no se enajene, no se enajene. Hoy el mundo vive distrayéndonos. El internet, vivimos en un mundo de distracción. ¿Y sabe qué? Con el mundo de distracción, lo que el sistema quiere hacer es que te enajena del dolor, te enajena del problema, te enajena de la circunstancia, te hace a un lado para que no vivas tu realidad. Sentarse a llorar es hacer un alto y decir: sí, yo estoy mal.
esto me está pasando. Es interesante que en la Biblia hay toda una teología en relación al dolor. Hay toda una teología en relación al llorar. Y saben, Jesús es ejemplo de eso. Jesús, siendo Jesús, en un momento profundamente doloroso, en 2 o 3 momentos Jesús lloró. Uno de esos momentos fue porque experimentó una pérdida profundamente significativa, cuando uno de sus amigos más queridos y más cercanos murió. Y dice que cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro y vio que Lázaro hacía 4 días había muerto, aunque él era el Señor y sabía que Lázaro iba a resucitar, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Dice que Jesús lloró. Y cuando Jesús experimentó esa pérdida dolorosa del ser que amaba, Jesús tuvo libertad para expresar su dolor llorando. Otra de las ocasiones fue cuando Jesús en el Monte de los Olivos pudo presenciar la ciudad de Jerusalén, una hermosa ciudad. Escuche, en aquel entonces Jesús, que conocía el futuro, visualizó todo lo que iba a pasar. 500 años después, Jesús veía cómo el imperio babilónico venía sobre Jerusalén. Y es más, él lo dijo: no quedará piedra sobre piedra. Oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Y dice que con dolor en el alma, sabiendo lo que iba a suceder, Jesús lloró amargamente. El llorar es darle la cara a la realidad. Pero saben, me gusta cómo se puede concluir la teología del dolor y la teología del sufrimiento en el llorar. Porque Jesús, en su sermón magistral, en el sermón donde él presentaba la ruta de esperanza, en el sermón magistral del Evangelio, en el sermón de la montaña, en el sermón de las bienaventuranzas, a él no se le escapó la teología del lloro y la teología del sufrimiento. ¿Y sabe qué dice el sermón de las bienaventuranzas? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bendito el Señor. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Como quien dice: bienaventurados los que le dan la cara a la realidad. Bienaventurados los que no se enajenan del dolor, porque podrán encontrar solución, porque podrán encontrar esperanza, porque podrán encontrar consuelo, serán consolados. El Evangelio es esperanza. Cristo es el Evangelio, bendito el Señor. Y si Cristo que es el Evangelio, experimentó y expresó con libertad el llorar, déjame decirte, hermano y hermana, que en esta mañana tú tienes toda la libertad de llorar y de expresar cómo te estás sintiendo. Por último, en relación a la teología del lloro, ¿sabe? El llorar, podríamos decir que sí, es una expresión de fragilidad. Es una expresión de fragilidad. Es reconocer que me duele. Es reconocer que soy humilde. ¿Saben? Esta bendita sociedad machista occidental, a muchos de nosotros los hombres no nos enseñaron a expresar amor, ni a expresar sentimientos. ¿Y cuántos de nosotros los hombres nos dijeron: no lloren porque los hombres no lloran? No llore. Y nos mutilaron mental y emocionalmente. Pero es más, simultáneamente a todos nos fueron metiendo el virus de la autosuficiencia, creyendo que no hay que llorar porque todo está bien, aunque todo está mal. Mire que tiene al lado y dígale: si tiene ganas de llorar, llore. Llore, 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 sí, llore. El llorar es señal de humildad. Escuche, el llorar es señal de humildad. Es de decirle al Señor: Señor, yo no puedo solo, necesito de tu ayuda. No puedo solo, Señor, no puedo solo con este problema, no puedo solo con esta circunstancia, necesito de tu ayuda, Señor.
Y como si fuera poco, hay bendición en llorar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Unge tus ojos con colirio. ¿Saben por qué? Porque cuando usted llora, las lágrimas limpian tus ojos. No solamente limpian tu alma del dolor, sino limpian tus ojos. ¿Y sabe qué pasa cuando tú ves mejor? Cuando se limpian los ojos, tú ves que, ¿sabe qué? En muchas ocasiones el llorar nos permite ver las cosas de otra manera. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? El llorar nos permite tener una nueva visión, aunque el problema no se haya resuelto, aunque la crisis no se haya resuelto, pero el ungir nuestros ojos con colirio, que eso quiere decir llorar, nos permite ver el mismo problema, la misma circunstancia, con esperanza en el Señor, bendito Dios. Así que todo el mundo a llorar. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? ¿Por qué se ríen si yo los mando a llorar? No se les va a olvidar este sermón, ¿no? Pastor nos mandó a llorar. Bueno, número 2, me senté a llorar. Pero número 2, hice duelo por algunos días. Eso de que hice duelo es parte de la teología del dolor, el duelo. ¿Sabe? La enciclopedia de psicología dice lo siguiente en relación al duelo. Mire, la enciclopedia de psicología americana dice lo siguiente: el duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. El manejo adecuado o no del duelo determina la conducta de la persona. Wow, si usted maneja de manera adecuada la pérdida, la crisis, si maneja de manera adecuada la crisis, el problema, la dificultad, eso va a determinar una forma de conducta. Pero si no maneja de manera adecuada la misma crisis, escucha, el problema no se ha resuelto. El asunto es de cómo yo manejo la crisis, cómo manejo el problema. Si no lo manejo de manera adecuada, eso determinará otro tipo de conducta frente a la realidad. En otras palabras, cuando el texto me está diciendo, hice duelo por algunos días, lo que el texto me está diciendo es, ¿sabe qué? Yo acepto esta realidad. Dicho en colombiano, después de la leche regada, ¿qué más se puede hacer? Acéptelo. ¿Aló? Miren, que el médico le dijo, usted fue a la cita médica y el médico le dijo que usted tiene cáncer. Una forma de enfrentar la realidad enajenándolo es, no puede ser. No. Todos los exámenes dicen que tiene que. Usted sí pide una segunda opinión y en la segunda opinión dice positivo. ¿Qué le está diciendo la realidad? La realidad le está diciendo que tiene que cáncer. Ahora, dependiendo de cómo yo acepto esa realidad y cómo yo manejo esa realidad, voy a vivir esa realidad con esperanza o amargado y frustrado. ¿Me hago entender? Ese es el evangelio. Yo tengo que enfrentar la realidad. Tengo que aceptar la realidad. Yo no sé cuál sea la pérdida. Yo no sé si la crisis es económica, de salud, familiar, pero en esta mañana el Señor te está diciendo, acepta, esa es la realidad. Y escuche, en ocasiones, en un mundo altamente espiritualista, hacemos ejercicio de la superfe y decimos, no, Señor, yo no tengo cáncer, yo no tengo cáncer. Una cosa es confesar que Él es mi sanador, pero la realidad está ahí. Aló. Yo confieso que Él es mi sanador. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y que Él me puede sanar. Pero yo tengo que aceptar la realidad. Hice duelo por algunos días. Él no podía pensar que la ciudad no había sido destruida, que el templo no había sido destruido. Es más, hay detalles, dice, y los muros estaban derribados, las puertas estaban quemadas. Esa era la realidad. Cuando dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, es que me dio dolor, pero me senté a reflexionar
Esa es la realidad. That's it. ¿Aló? Bueno, gloria a Dios. Porque ese es el primer paso para encontrar sanidad, aceptar que estamos en esa circunstancia. Y para caminar en esperanza es aceptar que esa es la realidad. Me gusta que él no se quedó ahí, porque mire lo que dice, hice duelo todo el tiempo. Dice todo el tiempo, léalo, por favor. ¿Qué dice en el versículo? Hice duelo ¿por cuánto tiempo? ¿Por algunos qué? Lo que quiere decir es que usted tiene que aceptar la situación, pero no se puede quedar ahí. Ay, me voy a morir. No. Hice duelo por algunos días. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Que en el Evangelio siempre hay esperanza y no nos deja postrados. No nos deja postrados. Es por algunos días. Eso me da una profunda sensación de esperanza. Por algunos días. Sí, claro, está la situación. Estoy enfermo, estoy en crisis, mi hogar está en crisis, tengo crisis económica. Pero mire, esto me tiene que llevar a desarrollar una estrategia. Y él rapidito hizo dos cosas. Número uno, dice que hizo duelo por algunos días, pero mire, número 3, hice duelo por algunos días y luego que acepté esa circunstancia, número 3 dice, ayuné. Repitan conmigo, ayuno. ¿En qué estamos hoy? ¿En qué estamos hoy? ¿Qué fue lo que Nehemías hizo? Escuche, a veces siempre creemos que el ayuno es estar ayunando, ayunando y tengo que ayunar, cuando decimos ayuno todo el mundo dice, sin desayuno, Resulta que lo que me gusta de este ayuno es que el ayuno, aunque se da en medio de la crisis, aunque se da en medio del problema, es un tiempo para decirle a la circunstancia, tú no tienes autoridad sobre mí. Yo te hago a un lado, no en mis fuerzas, porque ya vamos a ver, pero la circunstancia, escucha hermano y hermana, por terrible que sea la circunstancia de salud o familiar, ninguna circunstancia tiene autoridad sobre los hijos de Dios, ninguna. Ayuno. La palabra ayuno es abstenerse, bien sea de alimento o de abstenerse de cualquier cosa que le impida establecer una perfecta relación con Dios. Pues ¿sabe qué? Cuando él dice que lloró, pero que guardó duelo por algunos días, pero que ayunó, ¿sabe qué? Él se sentó a reflexionar y decir, escuche, esto no me puede consumir. Esto no nos puede consumir. Y no me puede consumir no porque porque sea poderoso, porque he llorado, porque soy frágil. Eso lo va a amarrar al cuarto punto. Escuche, van amarrado al cuarto punto, porque después de que percibimos que la circunstancia, por terrible que sea, no me puede consumir, yo estoy dispuesto a decir, ayúdame Señor, que la circunstancia no puede. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? ¿Me hago entender el proceso? En el ayuno, yo le digo a esa enfermedad, tú no me puedes consumir. A esa situación, tú no me vas a derrotar. Y cuando yo tengo esa determinación, busco ayuda donde la tengo que buscar. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Esta mañana es mañana de ayuno. Y tú le vas a decir a esa situación, esta situación no me va a consumir. Porque entonces amárrelo al cuarto punto y terminamos con los pasos de esta mañana. Dice, lloré, hice duelo, tomé la determinación, ayuné, reflexioné, ayuné y oré. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Eso es señal de dependencia. Oré, clamé al Señor delante del Dios de los cielos. Ahora, yo no oré a cualquier diosito, yo oré al Dios todopoderoso. Dice, al Dios de los cielos, al que puede ir más allá de las circunstancias. Número 4, orar a Dios.
es decirle, Señor, y lo vamos a ver, estoy dando el bosquejo de los otros 3 sermones. Orar a Dios es pedir dirección, es pedir sabiduría, es pedir las estrategias, es pedir fortaleza, es de estar dispuesto a decir, Señor, tú me vas a levantar, y yo me voy a dejar que tú me levantes. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Y cuando eso es así, mire, pase lo que pase, que vengan vientos, que venga lo que venga, yo estoy anclado sobre la roca, y aunque las circunstancias me abrumen, esas circunstancias no me harán perder la esperanza, y viviré la vida, viviré el evangelio con los pies bien puestos sobre la tierra, pero agarrado de la esperanza del evangelio, que es Jesucristo, donde yo puedo ir y como en el día de hoy clamar y decirle, Señor, yo te necesito, dame dirección, dame sabiduría, dame guianza, Señor, sáname, dame fortaleza, dame consuelo, necesito de tu ayuda, Señor. Y en esa esperanza, caminar todos los días en la esperanza, aunque la realidad sea una dura realidad. Que así nos ayude el Señor. ¿Cuánto le damos gloria al Señor?